A ver, quiero ver a todos con sus cámaras activas, por favor. A ver, chicos, todos con sus cámaras activas. Ya. Vamos a empezar ahora el tema número 4, que es las reacciones químicas, ¿no? Importante, les decía por qué era importante la parte de la estequiometría, ¿no? Porque ahí analizamos las reacciones químicas, lo representamos mediante ecuaciones estequiométricas, y estas ecuaciones estequiométricas nos dan mucha información para poder llevarlas, cuál es lo que les decía, estos procedimientos que son a escala de laboratorio, llevarlos a escala industrial. La mayoría de los fenómenos que ocurren en la naturaleza son reacciones químicas, ¿no? Ejemplo de reacciones químicas, acuérdense que toda reacción química es un cambio químico o un fenómeno químico. A ver, ya habíamos visto lo que eran fenómenos químicos, ¿recuerdan? Diferencia entre fenómenos físicos y fenómenos físicos. Fenómenos físicos y fenómenos químicos. ¿Cuál era la principal diferencia? A ver, ¿quién se acuerda? Cuando hablamos de fenómenos. O cambio físico, cambio químico también llamado. ¿Alguien se acuerda? Tienen que tener eso claro, chicos. Fenómeno físico, ¿acuerdan? Acuérdense que es aquel cambio en el cual no hay, solamente es un cambio, digamos, en apariencia, en la forma, ¿no? Pero por dentro la constitución interna sigue siendo la misma. Ejemplo, como hablo con primaria, tenemos una hoja de papel, la cortamos en pedacitos pequeños, pero esos pedacitos pequeños siguen siendo papel, no hubo ningún cambio, no hubo una generación de sustancia. Pero en cambio, ¿qué pasa si nosotros, claro, ¿qué pasa si nosotros colocamos un clavo en agua? A ver, lo dejamos un mes. ¿Qué va a pasar con ese clavo? Se oxida. Se va a oxidar. Y ese óxido, esa sustancia anaranjada, ya no es la sustancia inicial del clavo, que era el hierro. Se ha convertido en otra sustancia que es el óxido. Ha generado nuevas sustancias. Se ha producido, por tanto, una reacción química. Otros ejemplos de reacciones químicas, lo que realizan las plantas. Importante reacción química, ¿no? ¿Cómo es posible que con el agua que absorbe, las sales minerales, la luz solar, después el dióxido de carbono, pueda transformar en todo eso que nosotros nos alimentamos, ¿no? La fresa, la yuca, la papa, etcétera. Todos esos alimentos nos dan gracias a las reacciones químicas. Dentro de nuestro cuerpo se produce, miles y miles y miles de reacciones químicas. Respiramos gracias a una reacción química. Nos alimentamos gracias a una reacción química. Porque usted sabe que el alimento que ingresa a nuestro estómago, por ejemplo, no se va a ir tu bistec directo a tus células. Se tiene que degradar, ¿no? Gracias ahí se produce una reacción gracias a los ácidos gástricos. Reducen esos alimentos a sustancias más simples para que después puedan ser absorbidos, ¿dónde? En el intestino delgado, ¿no? Ahí se absorben, ¿no? Los nutrientes. Entonces, todo es por reacciones químicas, ¿ya? Entonces, siempre que hay una reacción química, no se olviden, siempre hay generación de nuevas sustancias. Siempre va a haber un cambio en la constitución interna de la sustancia. Siempre va a haber un rompimiento de enlaces, va a haber un reacomodo de las moléculas, ¿no? De los átomos. Como vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Vamos a ver ahora. Vamos a continuar entonces. Si tienen alguna consulta, algún aporte, díganlo nomás, chicos, ¿ah? A ver. Bueno, entonces, reacciones químicas, como les dije, es un cambio, fenómeno que modifica la composición química, composición interna, ¿ya? Cambia tanto la composición interna como también la apariencia, cambia todo, ¿no? Por ejemplo, como les decía, la fotosíntesis, la digestión, la oxidación y también, como vemos en este primer caso, la combustión, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestra cocina a gas, ¿no? Funciona con el gas propano, ¿no? Ese gas, ese combustible, gracias al oxígeno, ¿no? Nos proporciona bastante energía con la cual nosotros cocinamos nuestro cuerpo. Entonces, toda reacción química, recuerden, hay un cambio en la constitución, en la composición, ¿no? En la composición de las sustancias. Se generan nuevas sustancias. ¿Listo? A ver, continuamos entonces. Evidencias de una reacción química. Bueno, vamos a ver que cuando hay una reacción química, a ver, ahí ustedes tienen a la mano, ahí su agua, de repente tienen su cilantro, por ejemplo, porque con eso, por ejemplo, trabajamos con los niños, ¿no? Todo el mundo toma sus alimentos. Tengo una bebida a la mano, Miss. ¿Ah? No. Todo el
tengo en dudas. algún momento su sal de agrio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tienes tu vaso de agua, ingresas la sal, ¿y qué sucede? Empieza a salir burbujitas, ¿no? O sea, hay una reacción química, esa es una evidencia. ¿Y saben cuál es, qué es esas burbujitas? El dióxido de carbono. Esa sal se va a convertir en otra sustancia, ¿no? Una sustancia que nos va a reducir o nos va a subir un poquito el pH de nuestro estómago para poder hacer la digestión. Cuando el pH es muy bajo, se produce esa acidez horrorosa, que sentimos ese quemazón en el estómago, y cuando tomamos la sal, esa sal sube un poco el pH y hace que nosotros podamos ya, o que se pueda completar la digestión, ¿ya? Entonces se produce, como les digo, una reacción química, esa es una evidencia. Otra, cuando ustedes, a ver las chicas, ustedes que están en la cocina, a ver, cuando pican su cebollita ahí nomás, ¿qué color la cebollita? Rojita, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le ingresan el aceite y lo empiezan a calentar? ¿De qué color? ¿Qué color? Blanca, blanca, Porque es blanca. una reacción química. A ver, los chicos ahí de repente han preparado su pulpín, han preparado su cangrejito, cuando está el agua hervida, ¿no? ¿Qué pasa? Ingresas el camarón, el pulpo, ¿qué color se torna? A ver, ¿qué color se torna? Anaranjado, porque Rojo. van a entrar a la cocina ustedes, ¿no? Qué barbaridad. Ya, Mi color anaranjado. ¿Rosado? ¿Rosado? ¿Cómo? ¿Rosado? Anaranjado o rojo, mi se torna. Cambia, es porque también hubo una reacción química. ¿Listo? Gracias a estas reacciones químicas pues se producen, ¿no?, nuestros tejidos, las proteínas, los aminoácidos, etcétera, etcétera. Todo eso, imagínense, si no fuese por las reacciones químicas, pues, no existiría nada, creo. ¿Ya? A ver, continuamos entonces. Ya. Entonces, evidencias de una reacción química, cambio de color, olor o sabor. ¿Por qué digo olor? A ver, ¿qué pasa? Todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Por ahí hemos tenido un tupper de comida, nos hemos olvidado, lo hemos puesto en un sitio y nos hemos olvidado de lavarlo. Entonces me acordé a la semana. ¿Qué pasa cuando ustedes abren ese tupper después de una semana? Huele. ¿Apesta o no? ¿Apesta o no? Ya, pues, porque ha ocurrido Sí, una mis. reacción química, es una reacción de descomposición. ¿Qué pasó? Se ha generado una sustancia amoniacal, ¿no? Generalmente le dicen la putrescina, le dicen a esa sustancia, huele pero horroroso. ¿Qué pasa cuando el huevo se descompone? ¿No? Se forma también, ha ocurrido una reacción química, se produce una sustancia, pues, igualito el pescado, ¿no? Ya, el pescado ya es innombrable, es horrible, apesta cuando se empieza a descomponer. Todo eso son reacciones químicas, ¿ya? Cambio de color, sí, ocurre como en el caso, como les decía, la cebolla, el camarón, ¿no? Lo que ustedes ven en casa. Olor, les estoy diciendo, por ejemplo, el de la comida cuando se descompone. Y sabor, ¿no? Sabor también en algunos casos. Aparición de burbujas, eso ustedes lo han visto, ¿no? Ustedes lo han visto, ustedes no se han dado cuenta. Cada vez que reacciona, por ejemplo, ahí tienen un experimento más lento, digamos, es, por ejemplo, ¿no?, la cáscara del huevo, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes la cáscara del huevo, lo muelen, lo colocan dentro de una botella y échenle, a ver, agréguenle ahí su vinagre. Se van a dar cuenta, es una reacción lenta, pero se va a formar dióxido de carbono. Se va a empezar a hacer, va a empezar una especie de burbujita porque se forma el dióxido de carbono. Pruébenlo, ¿ah? Yo acá he probado el vinagre con el bicarbonato, es una reacción muy violenta. La reacción de la cáscara de huevo con el vinagre es mucho más lenta. Y la reacción con la sal de Andrews es bonita, porque es una reacción, digamos, no muy rápida, ¿no? Pero puedes observar, ¿no? En un vaso transparente observas todas las burbujitas, ¿no? Cómo se va formando el dióxido de carbono. A ver, continuamos. Entonces, ¿dónde estábamos? Aparición de burbujas, ¿no? Liberación de calor, enfriamiento. Hay sustancias en las cuales, chicos, se calienta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos reaccionar el sodio con el agua, es una reacción muy violenta y el recipiente se calienta. Igualito tienen ustedes ácido, agréguenle un metal, igualito, esa reacción es exotérmica, se calienta, pero también hay otras reacciones en las cuales más bien el recipiente se enfría, ¿no? Hay enfriamiento. Formación de precipitados, claro, pues, ¿no? Hay algunas reacciones, ¿no?
digamos, en un tubo de ensayo, ¿no? Colocas dos sustancias y empiezas a ver la formación de ciertas partículas, ciertos sólidos suspendidos, ¿no? Ciertos grumos. Eso pasa, ¿no? Formación de precipitados. ¿Qué pasa? A ver, una formación de precipitado que ustedes, es común ustedes. ¿Qué pasa cuando la leche se corta? ¿No? Agréguenle limón a ver a la leche. ¿Qué pasa? Se forman precipitados, se forman sustancias sólidas. Es que ha ocurrido una reacción química. A ver. Se parece a queso. Sí, se parece al queso, ¿no? A ver, ecuaciones químicas. Chicos, la ecuación química es la representación de esa reacción química, es una representación simbólica, una representación matemática, ¿no? Mediante símbolos, los símbolos químicos, ¿no? O también las fórmulas. Esta flechita que ven acá, o esta ecuación se lee de esta manera. Miren, sustancia A, que va a reaccionar con la sustancia B, y a la vez, ¿no? Puede reaccionar con otras más sustancias, va a formar, ¿no? Va a formar o se va a convertir, ¿no? O va a producir, ¿qué va a producir? La sustancia C más la sustancia D más, de repente, más sustancias, ¿correcto? Entonces acá, A, B son las sustancias que están en Lo la... que son de ahí son sustancias, ¿no, Miss? ¿Cómo? Dime. Todos de ahí son sustancias o son más y mezclas, sí, reactante y... Claro, todo lo que está, miren, esta flechita es la frontera. Lo que está al lado izquierdo son los reactivos o reactantes. Y lo que se encuentra a la derecha son los productos, ¿no? Es lo que les decía, por ejemplo, ¿no? El sal de Andrews, miren. Haz de cuenta que la A es la sustancia del sal de Andrews. Supóngase que la B es el agua. ¿Qué va a producir? Va a producir un gas que es dióxido de carbono más otras sustancias más que no sé cuáles serán las otras sustancias más que se desprenden, ¿no? Esa es la forma de representar una reacción química. ¿Listo? Entonces, ¿qué vendría a ser la A, la B, la C y la D mayúscula? Son los símbolos, son las químicas que están reaccionando, ¿ya? En este caso, A mayúscula y B mayúscula son los reactantes, C mayúscula y D mayúscula son los productos. ¿Cuáles son las letras minúsculas? En este caso, son los coeficientes de la reacción. A ver, vamos a ver, ahí tienen alguna consulta. Miren, cada vez que ustedes vean una ecuación con los coeficientes, quiere decir que esa ecuación está balanceada. Si ustedes ven una ecuación sin coeficientes, ustedes tienen que balancearlo, ¿no? A veces puede ser que a veces los... Tiene una fórmula para así hacer, para el balance, para balancearlo. Tiene una fórmula. No, es que hay dos métodos, digamos, ¿no? Uno es el método del tanteo, o el tonteo, no le decimos nosotros, y el otro es el método redox, ¿no? Hoy día vamos a trabajar con el método del tanteo, ¿no? ¿No? Ahí es probar y probar cantidades hasta que la ecuación esté balanceada. Ahorita lo vamos a probar. Solamente vamos a trabajar hoy día el método del tanteo, ¿ya? Entonces siempre, a ver, un ratito voy a corregir esta parte de acá porque no está en un orden adecuado, no me he dado cuenta. Siempre hay que tener cuidado, como le digo, de que la ecuación está balanceada, que esté balanceada. ¿Qué pasa si la ecuación no está balanceada? Nunca van a llegar a la respuesta. Todos los datos que le proporcione esa ecuación va a ser incorrecto, chicos. Incorrecto. Siempre hay que tener cuidado de que la ecuación se encuentre balanceada. ¿Listo? Ya, ahora sí está adecuadamente. Sería mejor que vamos haciendo ejemplos, pues. Sí, ahorita vamos a verlo. Primero la parte teórica, espérate. Es una combustión completa. Una combustión completa es aquella reacción en la cual siempre vas a tener en esta parte, mira, en los productos, dióxido de carbono, que es CO2 y agua. Siempre. Cuando te digan una combustión completa es dióxido de carbono y agua. Ya por inercia Ok, tienes que salir de eso. A ver, Miss. clasificación de las reacciones químicas. Vamos a tener, en este caso vamos a estudiar 4 hasta 5 tipos de reacciones químicas. La primera es de síntesis, combinación y adición. ¿Cómo reconozco, profesor, una reacción de síntesis, adición o combinación? Porque en los productos solamente vas a tener, mira, vas a tener un solo producto. Mira, en cambio en los reactantes pueden haber 2, 3, 4, 5, pueden haber muchos. Pero en el producto solamente uno, ¿ya? Miren. Por ejemplo, tengo la sustancia A más la sustancia B que ha solamente producido una sustancia que es AB, un solo producto.
Entonces, esta es una reacción de síntesis o de combinación. Por ejemplo, ¿no? Al reaccionar el hidrógeno gaseoso más el oxígeno gaseoso, que me va a producir? Me produce el agua, una sola sustancia. Entonces, esta es una reacción de síntesis. Acá tengo el sulfito más el agua que me está produciendo una sola sustancia, que es el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, una forma que ustedes tienen de reconocer una reacción de síntesis, combinación o adición es porque los productos, o sea, en el lado derecho, lo que la flecha te está indicando, te está señalando, solamente hay una sola sustancia. En cambio, en la descomposición es lo contrario, miren. En los reactantes hay una sola sustancia, es compleja, ¿no? Es una sustancia compleja, que por acción generalmente del calor se va a descomponer en sustancias más simples, como A y B. Entonces, miren, ¿cómo diferencio una reacción de síntesis y una reacción de descomposición? Reacción de síntesis, en los productos, una sola sustancia. Y en la reacción de descomposición, en los reactantes, solo hay una sola sustancia. Ejemplo, tenemos el clorato de potasio. Miren, cuando caliento yo el clorato de potasio, se va a descomponer ¿en qué? En cloruro de potasio y oxígeno, ¿ya? Y oxígeno. Ahí tenemos, por ejemplo, en estas industrias cementeras, utilizan la piedra caliza, una sola sustancia. ¿Y qué pasa? Ellos lo colocan en unos hornos inmensos y los calientan a elevadas temperaturas, mucha temperatura. Y al final esa sola sustancia produce óxido de calcio y produce dióxido de carbono. Se está produciendo una sustancia compleja, se está produciendo produce sustancia más simple, ¿no? Produce sustancia más simple. De ahí obtienen pues el cemento, del óxido de calcio obtienen el famoso cemento que ustedes conocen. 3. Reacción de desplazamiento simple o sustitución, ¿no? En este caso, un elemento desplaza a otro elemento, ¿no? A ver, es como les decía, haz de cuenta que acá tenemos una parejita, ¿no? Si hay una fiesta, a ver, está la parejita, tengo una fiesta, y de repente hay otro ahí, de repente un atrasador, le dicen ustedes, ¿no? Ahí está mirando ahí, y le echó ojo ¿a quién? Le echó ojo a la chica, a la A. ¿Y qué pasa? Entonces acá, este X le va a desplazar ¿a quién? Al B, lo va a botar, miren, lo botó a un costado. ¿Para qué? Para emparejarse con A. Entonces, la reacción de desplazamiento simple o sustitución es cuando solo es sustituido un elemento por otro. ¿Quién ha sido sustituido acá? El elemento B, ¿no? Al elemento B lo botaron, miren. Entonces, se ha formado AX y B se ha quedado solito mirando, tocando el violín al costado. ¿Listo? Ejemplo, Está mal, creo, porque mire, ¿cómo dices? nada más ahí hay un elemento y ahí son dos. No, sí, disculpe. Miren acá en el zinc y el ácido sulfúrico. ¿A qué elemento le están desplazando acá? A ver, el zinc es el atrasador acá. A ver, ¿a quién lo está desplazando dentro de la molécula del ácido sulfúrico? Al hidrógeno. ¿A quién lo han botado ahí? Hidrógeno. Al hidrógeno, pues, ¿no? Ha tomado el lugar del hidrógeno, ¿no? Se emparejaron con el sulfato y lo han botado al hidrógeno. Pobre hidrógeno, pobre Un poquito hidrógeno. abajo, ¿no? ¿A quién lo ha botado el zinc? A ver, en la segunda El reacción. cobre. Al cobre, el pobre cobre lo dejó ahí, ¿no? Cobre. Y el zinc se emparejó con Usted da la combinación de esos dos, pero también incluye así al cobre, ¿no? O no, o lo excluye. Entonces acá ustedes se dan cuenta que como una sustancia desplaza a otra, solo hay una sustitución. Pero en el caso de abajo, miren, hay doble sustitución, ¿no? Va una pareja AB y otra pareja XY, algo así como que cambian, en plena fiesta cambian de pareja, algo así, ¿no? Ya tú bailas con uno y el otro baila con el otro, algo así, ¿se entiende? Es una doble sustitución. Acá tengo la sustancia AB y la sustancia XY, y al final A se junta con X y B se junta con Y. Acá sí hubo una doble sustitución. ¿Se entiende? Les hablo así de pie para que puedan entender. Si no, se me pierden. A ver. Reacción de combustión. Estas reacciones son muy mencionadas, tomadas en los exámenes. Por eso ahí me preguntaba, ¿y a mí qué es una reacción de, como cuando me dicen combustión completa? Ya.
Combustión es aquella reacción que produce bastante energía porque un combustible reacciona con un comburente. Un combustible, ustedes conocen los combustibles, la gasolina, el diésel, el propano, ejemplo, ¿no? Puede ser también un producto orgánico, puede ser el papel también puede ser un combustible. La madera, por supuesto, también es un combustible. ¿Por qué? Porque tiene carbono, ¿ya? Entonces, ese combustible, al reaccionar con el comburente, ¿quién es mi comburente? En este caso, el oxígeno. Me va a producir, me va a generar sustancias, ¿no? Más bastante calor. Dependiendo de la cantidad de oxígeno, va a ser una reacción completa o una reacción incompleta. Cuando esta reacción de combustión se produce con bastante oxígeno, o sea, lo que necesito, siempre van a tener ustedes este producto, dióxido de carbono y agua, ¿no? Y generalmente, ¿no? Esta reacción es lo que se produce cuando ustedes encienden su cocina a gas. ¿Qué color es la llama de la cocina a gas? Generalmente es azul, ¿no? Por ahí va a veces se ve medio naranjadito, ¿no? Bueno, se está acabando, ¿sabes? Dice. ¿Sí se está acabando? No, todavía. Es porque a veces ese gas propano tiene otras sustancias, le tienen otros aditivos, ¿no? Por ejemplo, el mercaptano, ¿no? ¿Para qué? Para que le dé para que tenga... ¿Usted sabe que el gas propano, chicos, sabían que el gas propano no tiene olor? El gas propano no tiene olor. Le tienen que agregar una sustancia, un aditivo que es el mercaptano, para que ustedes cuando se escapen, no haya una fuga, ustedes puedan sentir. Imagínense si no le agregasen eso. Ustedes vuelan ahí en sus casas. Es importante, ¿no? El mercaptano que le echan al gas. Bueno. ¿Es importante que tenga olor? ¿Cómo? ¿Es importante que tenga olor? Como te digo, ¿qué pasa si no tuviese olor? ¿Tú te podrías dar cuenta si hay una fuga de gas en tu casa? No. No te darías cuenta. Ya te darías cuenta cuando te estés quemando. Pero en cambio, gracias a ese mercaptano que tiene, ni bien hay un poquito de fuga, tú, uy, te está escapando Huele acá, feo. ¿sí o no? Huele feo. ¿Qué haces? Abres todas las Huele ventanas, feo esa cosa. tiras tu balón de gas a la calle, ¿no? Ventilas, ¿para qué? Para que el gas, ¿no? Se disperse. Entonces tenemos acá el otro caso, la combustión incompleta. ¿Cuándo se produce la combustión incompleta? Cuando la reacción se produce con poco oxígeno. O sea, hay menos oxígeno del que se requiere. Entonces, como es una combustión completa, yo no voy a poder formar el dióxido de carbono, voy a formar el monóxido de carbono, ¿no? Ustedes saben que el monóxido de carbono es un gas venenoso, ¿no? ¿Sabían eso? Entonces, el monóxido de carbono, el agua y a veces el famoso hollín. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, cuando ahora nos vamos ya no al gas de cocina, nos vamos a la cocina en leña? ¿Qué pasa cuando en la sierra encienden, ¿no? La mamita dice, no, sí, voy a preparar voy a encender la cocina. Vamos, ustedes a ver, es una cocina a leña, ¿no? Está con la maderita, ¿no? Con la leña que recogen por ahí de la huerta. Empiezan a encender y empieza a salir un humo, ¿no? Un hito negro. Colocan la olla y ¿qué pasa con esa olla? ¿Qué pasa en la base de la olla? ¿Qué color se Se torna? negrea. Se pone Ese roja primero. y forma monóxido de carbono y forma, ¿qué más? El agua. Por eso que hay muchas personas que cocinan a leña, chicos, no crean que es tan bueno, ¿eh? Es venenoso, como digo, formación de monóxido de carbono. Se están envenenando, aunque ustedes no lo crean. En cambio, cuando ustedes colocan su olla en la cocina a gas, ¿se negrea? ¿Se forma el hollín? No. 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 Combustión completa, ¿ya? Entonces ya saben, ¿ah? Combustión completa, por inercia, ustedes, ¿cuál es el producto? CO2 y agua. Combustión incompleta, CO y agua generalmente. Y siempre la reacción es con el oxígeno, ¿ya? A ver, nos vamos al balanceo. Como les decía, ¿cómo voy a balancear una ecuación química? Ahora vamos a realizarlo por el método del tanteo, ¿no? Es un método práctico que consiste en igualar los átomos de cada elemento en los reactantes y en los productos, cumpliéndose así la ley de Lavoisier, la ley de la conservación de la masa. Tanto palabreo para que ahora lo vean ustedes en práctica, ¿no? Acá tenemos algunas indicaciones para que ustedes puedan realizar este método del tanteo, ¿no? Dice, se realiza por simple inspección visual, ¿no? O sea, revisa la ecuación, miras en los reactantes cuántos átomos de este elemento hay y en los productos tiene que haber la misma cantidad de átomos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta?
Primero, identificar quiénes son los reactantes, quiénes son los productos, qué elementos químicos hay en los reactantes, qué elementos químicos hay en los productos. 2. Se recomienda seguir el siguiente orden para balancear. Primero tienes que balancear generalmente los metales, de ahí los no metales, tercero los hidrógenos y por último los oxígenos. Generalmente, no siempre se cumple esto, pero generalmente es así. Vamos a ver la primera ecuación. Acá tenemos el agua, el hidrógeno más el oxígeno, me va a dar el agua, ¿no? Me va a dar el agua líquida. Entonces yo quiero balancear. En este caso, a ver, empezaría a balancear. ¿Cómo entiendo esto? A ver, acá tengo dos hidrógenos, dice disculpen, acá tengo la molécula del hidrógeno más la molécula de oxígeno me va a dar el agua. Pero ahora, por la ley de Lavoisier, ¿qué me dice Lavoisier? Que la masa, ¿no? Que la masa en los reactantes tiene que ser igual a la masa en los productos. ¿Por qué? Porque la ley dice de que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la masa que yo tengo en los reactantes tiene que ser igual a la masa que hay en los productos. Entonces, si en los reactantes tengo 2 hidrógenos, en los productos también tengo que tener 2 hidrógenos. Si en los reactantes tengo 2 oxígenos, en los productos también tengo que tener 2 oxígenos. Pero yo veo acá, miren, en los reactantes, ¿cuántos oxígenos?